Muchas gracias. Bueno, los dejo con Santiago y con Ariel. Bernie, Santi, les robo solo un minuto para nada. Santi, yo te lo agradecí en privado, pero quiero agradecerte en público el tiempo que nos estás dedicando y la charla que nos vas a compartir. Te confieso que leí el capítulo que ahora nos vas a comentar y tengo algunos conceptos, son 4 o 5 conceptos que me anoté, que resalté, que los dejo para retomar cuando vos finalices la charla. Al resto de los participantes, nada, agradecerles que nos estén acompañando, y cuando vos quieras, Santi, y te sientas cómodo, podés comenzar. Dale, perfecto. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Genial. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Gracias a vos, Ariel, y a Bernie por invitarme. Es medio como el sueño del pibe, ¿no? Dar una charla en la Miami Art School. Pero bueno, como vos dijiste, como dijo Bernie, yo hace poco se editó este libro, el libro de Intract. Creo que se llama La vida digital de los medios y de comunicación. Me invitaron a participar Leandro Africano, que es el editor, y yo colaboré con una idea que se transformó en un capítulo, el último del libro, que creo que es lejano para el final porque no debe ser el mejor. Y planteo una hipótesis sobre un problema que yo estoy viendo en la industria publicitaria desde hace un tiempo y que me desvela, ¿no? Bueno, como vos me conoces, Ariel, Barré también, a mí me interesa mucho pensar la profesión, la disciplina, la industria. Le dedico mucho tiempo a eso y parte de lo que surgió, de lo que se escribió ahí es mi preocupación sobre un aspecto como central de nuestro negocio y de nuestra profesión. Esto yo lo escribí hace un tiempo, ahora se publicó, lo tuve que repasar, así que lo que voy a tratar de hacer es contarlos un poco en el formato que estaba en el libro. Si quieren, después a alguien le interesa, está en ebook y lo pueden leer más detalle. Así que bueno, vamos. Básicamente lo que yo trato de responder cuando pusieron ustedes el título de Ideas o Consultoría es o sea, la publicidad no debería tener no debería dudar si es ideas o consultoría. Si dudamos es porque hay un problema. Bueno, el problema, a mi modo de ver, es que estamos en una crisis publicitaria, ¿no? Cuando empezó este año me prometí que no iba a hablar de la crisis, pero bueno, acá estoy de vuelta, lo siento. Pasaron cosas este año. Y básicamente la publicidad está en una crisis y lo que yo trato de entender es cuál es el diagnóstico, porque si entendemos el diagnóstico vamos a poder encontrar la solución. Y yo, a contrapelo de la mayoría de mis colegas, pienso que el diagnóstico es diferente del que se le está dando. Y por eso me tomé el tiempo para escribir esto y para que salga publicado, ¿no? Y así que voy a hacer una especie de historia de dónde venimos y por qué creo que está pasando lo que está pasando y cuál sería para mí la solución, ¿no? Cuando digo que la publicidad está en crisis, es una crisis doble, que es muy curioso lo que está pasando. Hay una crisis del negocio y también de la disciplina, ambas, y se conjugaron en el mismo tiempo, lo cual es como una novedad, ¿no? Generalmente las crisis vienen por un solo lado, acá vinieron por los dos lados, tanto el negocio publicitario como la disciplina publicitaria. ¿Cuál es la crisis de la disciplina? Después la vemos en detalle, pero básicamente es que la publicidad no puede ejecutar su axioma básico, ¿no? El axioma básico, el motor de la publicidad, lo que hace que la publicidad sea lo que es que necesitaba de cobertura y frecuencia, la que le daban los medios masivos gracias a las audiencias cautivas. Eso se rompió, se terminó, ya no hay, los medios masivos ya no tienen audiencias cautivas, por lo tanto para la publicidad no puede cumplir con ese axioma de cobertura y frecuencia. Eso tiene que ver con la disciplina, ¿no? En cambio, con el negocio, la crisis está dada porque a partir de cierto momento los ingresos cayeron de forma violenta. No es que cayeron levemente, cayeron en forma violenta. Y esa caída violenta de los ingresos que tuvo el sector de las agencias de publicidad hizo que la rentabilidad se achicara tanto que la forma de poder resolverlo fue achicar los costos, y en una agencia de publicidad el costo principal es la gente. Y tuvieron que recortar eso. Después, sí, con vos vamos a hablar un poquito de la crisis de la disciplina, pero me interesa un poco más también el negocio, y ahora vemos por qué, ¿no?
Todos los que están acá seguramente recordarán una frase muy famosa, ¿no? Que es la que dijo Marshall McLuhan cuando enunció que el medio es el mensaje. Básicamente, esa frase lo que quería, lo que él trataba de ejemplificar, es que lo que modificó una sociedad no eran los mensajes, sino el medio en sí mismo, ¿no? Y el ejemplo que daba era el tren cuando fue al lejano oeste en Estados Unidos. Dice, lo que cambió, lo que colonizó, o lo que, perdón por la palabra, lo que modificó lo que sucedía en el lejano oeste fue la llegada del tren, y no los pasajeros que había dentro. Y él decía que el medio es el mensaje. Yo siguiendo en esa línea, creo que la publicidad es el mensaje, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la publicidad funciona por el solo hecho de hacer publicidad. O sea, la clave es esa, eso es lo que tenemos que entender. Cuando uno hace publicidad, la publicidad funciona. En todos mis años, yo hace 32 años trabajando en publicidad, no conozco salvo un solo caso donde la publicidad haya arruinado un producto y un servicio. Un solo caso. En general, o es neutro o funciona. La publicidad hace que los productos funcionen. Yo no sé si están de acuerdo conmigo o no, pero cualquier marca que hace publicidad tiene un valor por aquellas marcas que no hacen publicidad. Las marcas que hacen publicidad se destacan, son relevantes, o por lo menos son conocidas, o me ayudan a tomar decisiones al momento de la compra, versus aquellas que no hacen publicidad. O sea que, dicho corto, en el libro está un poco más detallado, la publicidad para que funcione necesita ser publicidad, no mucho más que eso, ¿no? Lo interesante fue que más o menos a mediados del siglo XX, 1950, por esa zona, dos personas, o varias, pero en particular a mí las que más me interesa fueron Leo Burnett y Dilmerbach, descubrieron que cuando se hacía buena publicidad, la publicidad era más eficiente. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Cuando la publicidad era buena, mejor que lo normal, era más eficiente. Y ellos medían la eficiencia, y por eso tiene que ver con el negocio, en un punto concreto, que es cuando las piezas publicitarias eran buenas, se necesitaba invertir menos en medios para conseguir los mismos resultados. Por lo tanto, la eficiencia quería decir que los anunciantes podían invertir menos plata para hacer circular sus mensajes. Eso era la eficiencia. Y una frase típica del siglo XX, a vos salir de recordarás, también, es que un buen aviso hace el trabajo de 4. Y lo que se buscaba, yo me eduqué en el siglo XX en la publicidad y trabajé mis primeros años en el siglo XX, era conseguir piezas tan buenas que le ayudaran a los anunciantes a invertir menos y con eso poder ahorrar plata o dedicar la plata para hacer otro tipo de cosas, ¿no? A tal punto que, no sé si muchos lo recordarán, la publicidad, así como tenía un umbral de saturación quiere decir, ojo con pasar esta pieza más de estas veces, porque si no la gente te va a empezar a odiar, también tenía una tasa de repetición, o sea, necesitaba una serie de piezas para que funcione. Una serie de repeticiones para que la pieza funcione. Pero cuando estas personas descubren que los buenos avisos funcionan mejor, le encontraron como una novedad al negocio publicitario y a la disciplina publicitaria. Y a partir de ese momento, los décadas del 60, casi todas las agencias dijeron, che, ahora tenemos que hacer buenos avisos, porque los mejores avisos le traen mejores beneficios a nuestros anunciantes. Y bueno, así empezó la famosa revolución creativa en la década del 60, donde la publicidad subió radicalmente su vara, ¿no? Y a partir de esa época, de fines de los 50, principios de los 60, hasta ahora, la calidad publicitaria fue mucho más alta de lo que había sido desde entonces, ¿no? Y se trabajó tanto en hacer buenos avisos y en avisos de calidad, que sucedió algo como muy curioso, ¿no? Es que la gente empezó a encariñarse con las marcas, porque la publicidad que hacían era tan linda y tan buena que se le empezaron a tomar cariño, ¿no? Y la publicidad se transformó en el principal constructor de valor marcario, mucho más que el producto en sí mismo, o que las experiencias del producto. Bueno, a partir de ahí se creó el vínculo emocional con las marcas, e incluso las grandes marcas, grandes marcas, que tenían muchísima plata para invertir en publicidad y podían contratar a las mejores agencias, consiguieron hacer una publicidad tan superlativa que detrás de ellas crearon el famoso mundo marcario que decía Hugo Casares, ¿no? Entonces, las grandes marcas usaban a la publicidad para crear un mundo que no existía, que era virtual, y la gente solo podía acceder a ese mundo, que era aspiracional, comprando el producto o servicio, ¿no? Es una idea genial, ¿no? Y eso fue lo que sucedió en esa época. Todo eso se pudo hacer porque
el negocio había tanta plata, el negocio era tan rentable, hubo gente, yo no sé si te es verdad o no, por ahí vos me lo podés confirmar, hubo gente que decía que la rentabilidad de las agencias de publicidad en aquel momento eran del 50%. O sea, quiere decir que cada 100 pesos que entraba a una agencia, 50 iban a ganancia. Y yo no sé si eso es verdad o no, pero lo que sí es cierto es que había tanta plata que las agencias de publicidad podían contratar a los mejores profesionales de la industria. Pero no solo eso, sino que podían contratar a las mentes más creativas para trabajar en publicidad. Quiere decir, había gente que no eran necesariamente publicitarios, pero como había tanta plata, se los podía contratar y hacer que trabajen en la industria publicitaria. Entonces la publicidad se empezó a llenar de mucho talento, pero cuando digo mucho es mucho, mucho, mucho talento. Claramente todo este talento entraba porque dos motivos. Uno, porque había mucha plata en la publicidad y se pagaban salarios muy altos. Y por segundo, porque podían hacer buenos avisos. Y los buenos avisos, esa publicidad que era tan buena y atractiva, generaban algo muy interesante para ellos, que por ahí no eran necesariamente publicitarios, que no era simplemente crear valor de marca o mundo marcario, o incluso ayudar a las ventas de los anunciantes. Lo que hacían esas piezas publicitarias, esas grandes campañas publicitarias, era que impactaban en la cultura de las sociedades casi tanto como el arte o el entretenimiento, y en algunos casos aún más. Siguiendo en línea con lo que decía Bill Berbach, él decía que los medios de comunicación moldeaban a las sociedades, ¿no? Y la publicidad era parte de los medios de comunicación, por lo tanto tenía una responsabilidad en el moldeo de las sociedades. Yo no sé si llegamos a ese punto, creo que sí, pero bueno, lo podemos discutir con cada uno acá. Pero sí, lo que sí es cierto es que la publicidad impactaba muchísimo en la cultura de las sociedades. Y eso era muy atractivo. Eso era muy atractivo. Cualquiera que tenía algún interés por las industrias creativas decía, bueno, yo puedo trabajar en una industria que me paga salarios muy altos, hay mucha plata, hay mucho talento, hay muchos recursos, y lo que yo hago, el producto que yo hago, más allá de ayudar al anunciante, impacta en la cultura, y eso es como muy atractivo. Lo que es interesante, lo que es muy interesante, y es parte de lo que vamos a ver ahora, es cuánto le cobraban las agencias a los anunciantes por haber hecho esos grandes avisos. O sea, cuando la publicidad a partir de los 50 y los 60 descubre que siendo buena es más eficiente, ¿qué les fueron a decir los anunciantes? Le dijeron, che, mirá, acabamos de descubrir que si hacemos avisos mejores, buenos avisos, de calidad, vos te ahorrás plata e incluso podés hacer que la gente se enamore de las marcas, entonces es más fácil para vos el ciclo de venta. ¿Sabes qué? Te vamos a cobrar más, podrían haber dicho. Pero eso no pasó. Las agencias de publicidad, cuando descubrieron todo eso, no fueron a los anunciantes a decir que este descubrimiento que ellos hicieron implicaba una ventaja comercial para los anunciantes que se debería haber traducido en un beneficio para las agencias. Y no lo hicieron porque, claro, ganaban tanta plata, que no les hizo falta. O sea, dicho en términos crudos, bien crudos, y creo que esto se lo meta en la cabeza, lo que hizo la industria publicitaria cuando descubrió eso fue regalarlo. Dijo, este descubrimiento que nosotros hicimos, que haciendo creatividad muy buena, ideas muy buenas llevadas a la idea publicitaria, que ayudan a conseguir mejores resultados a los anunciantes, mucho más eficientes, es gratis. Eso fue lo que hizo la industria publicitaria. Yo no sé si muchos de acá lo saben, pero las agencias en ese momento cobraban una comisión de agencia sobre la compra de medios. Esa era la forma de ser remunerada. Todas las agencias de publicidad, todas, absolutamente todas, le cobraban a todos los anunciantes, a todos absolutamente, una comisión sobre la compra de medios. Porque las agencias de publicidad no solo creaban mensajes publicitarios, sino que compraban los espacios publicitarios. Por eso se llaman agencias. Dicho sea paso, los que no lo saben, la gente es una persona que, en este caso, comisiona por el traspaso de dinero. Y esa comisión era del 17,65%, muchos de acá lo recordarán, ahora es un mito, no existe más, pero las agencias le cobraban a los anunciantes 17,65% de la inversión en medios. Ahora eso lo cobraban, como dije recién, todas las agencias a todos los anunciantes, sin importar si el anunciante era Coca-Cola o una fábrica de rulemanes, y sin importar si la agencia era DDB o
Cachito González de un pueblo perdido en el interior de una provincia de la Argentina. Todas las agencias le cobraban a todos los anunciantes exactamente lo mismo, sin importar la calidad de su producto, directamente. O sea que cualquier anunciante sabía que podía contratar a la peor agencia o a la mejor agencia y le iban a cobrar exactamente lo mismo. No había ninguna diferencia. Bueno, eso fue en los 50, los 60, eso fue lo que pasó, y durante toda la segunda mitad del siglo XX, este modelo funcionó. Increíblemente funcionó. Funcionó tan bien que se crearon marcas famosísimas, se crearon empresas gigantescas, se crearon agencias buenísimas, y todos los que trabajamos en esta industria empezamos a indexar el conocimiento a partir de esa situación. Todos los libros que se escribieron, todos los artículos, los congresos, los ensayos, la información que circuló, etc. Todo se escribió en la segunda mitad del siglo XX a partir de este modelo. ¿Y qué pasó? Y esto es lo que yo trato de explicar, es que eso nos confundió a nosotros como integrantes de esta industria. Lo que sucedió en la segunda mitad del siglo XX nos hizo creer que la publicidad, para funcionar, tenía que ser buena. ¿Se entiende? Yo al principio les dije, la publicidad funciona por ser publicidad. Pero todo esto que pasó, esta pelea o esta búsqueda incansable por hacer una publicidad cada vez mejor, nos confundió y nos hizo creer que esa era la forma de que había que hacer publicidad. Y que si no hacías publicidad buena, la publicidad no funcionaba. Bueno, la voy a hacer un poco más corta la historia, pero pasaron dos cosas cortas, ¿no? Termina el siglo XX y las agencias de medios y las agencias creativas se separan. Se separan. Ya no queda más la agencia integral que compraba medios y creaba avisos, sino que se parten en dos. Hay agencias que compran espacio de medios y se quedan las agencias creativas. Y en ese momento ese 1765 y la comisión de agencia desaparecen, se acaban. Entonces esa es como decía al principio de la charla, es la primera crisis que sucede, ¿no? Y la segunda, que es muy importante, que también hay que tener en cuenta, aunque después la podemos detallar en otro momento, es que el mecanismo de la publicidad se rompe. Cuando aparecen Internet, las redes sociales, o en general los medios masivos tradicionales pierden a sus audiencias cautivas, desaparecen, ya no las tienen. Y eso impide que la publicidad funcione como funcionaba antes. Y ese es el germen de la famosa crisis de la publicidad, ¿no? Es un modelo de publicidad que estaba basado en un tipo de medios que no funciona más, y un negocio que estaba basado en una comisión sobre la compra de medios que tampoco funciona más. Y esta es la situación actual, lo que sucedió en los últimos 20 años, y acá está mi hipótesis particular, ¿no? Muchos de mis colegas, y muchas agencias, y muchos profesionales que se dedican a esto, plantean que para resolver esta crisis, lo que nosotros tenemos que hacer es volver a la idea como centro de nuestro negocio y de nuestra disciplina, a revalorizar a la idea creativa que en la segunda mitad del siglo XX hizo unas publicidades tan buenas. Y entonces lo que ellos plantean es, ante esta idea de que en publicidad lo importante son las ideas, es que ese mecanismo de la publicidad, que se rompió cuando desaparecen los medios masivos, se resuelve con una buena idea. Porque una buena idea es agnóstica de los medios. Una buena idea puede funcionar más allá de cualquier medio, y que entonces una buena idea va a hacer que una marca funcione. Entonces lo que ellos plantean es que hay que encontrar una buena idea y la publicidad de vuelta vuelve a funcionar. Eso es lo que plantean ellos en particular. En caso de la disciplina. Y en el caso del negocio, lo que ellos dicen es que si efectivamente esto es así, lo que tenemos que hacer nosotros como agencias de publicidad es cobrar por las ideas. Los clientes quieren nuestras ideas, porque es lo que hace que sus negocios funcionen, y deben pagar por ellas. El error que cometimos en el pasado de haberlas regalado, hay que arreglarlo. Hay que sentarnos con los anunciantes y decir, mira, yo te vendo una idea, entonces vos me tenés que comprar por esa idea. Si mi idea ayuda a que tu marca crezca o venda más o lo que fuere, vos tenés que pagarme por eso. Y la solución que ellos plantean es muy sencilla. Sentémonos todos, definamos de qué forma se cobra una idea, y a partir de eso
podemos cobrar. En síntesis, básicamente, lo que ellos plantean es que, tanto para la disciplina como para el negocio, la solución a esta crisis es enfocarnos en las ideas. Esencialmente es el planteo. Dice que nosotros como industria nos desenfocamos, nos corrimos, salimos de las ideas y por eso estamos como estamos. En cambio, lo que yo planteo, a contramano de ellos, y no espero que ustedes estén de acuerdo, simplemente es una hipótesis y es la que escribo en el libro, es que las ideas no son lo central de esta industria ni de esta disciplina. Por ejemplo, el ejemplo que yo uso mucho es, si las ideas fueran agnósticas de los medios, y Cheche, Bernie, vos sabrás de quién estoy hablando, Cheche se enoja mucho cada vez que digo esto, si las ideas fuesen lo agnósticas de los medios, cualquier buena idea podría funcionar en cualquier medio. Y el ejemplo que yo uso es la campaña de publicidad más gráfica, más famosa de la historia, que es la de Absolut Vodka, que es una excelente campaña, es a tal punto que para miles de profesionales de esta industria está considerada como la mejor campaña gráfica de publicidad de la historia. Nunca pudo tener un buen comercial de televisión o un buen spot de radio, esencialmente porque es una idea que está basada en un soporte gráfico. O sea que es una gran idea para un medio gráfico. Entonces la concepción de que una buena idea es agnóstica a los medios, en mi opinión, es falsa. No es así. Las ideas necesitan de los medios en los que van a vivir. Entonces, como yo les digo, para mí, la idea no es lo central, ni de la disciplina, ni de la industria, y esa es la razón por la cual después de 20 años de estar en crisis todavía no conseguimos encontrarle una solución, ni el mecanismo de funcionamiento de la publicidad, ni el del negocio. No hemos podido recuperar los ingresos, ni la rentabilidad, ni podemos poder mejorar los salarios de la gente que trabaja en las agencias de publicidad, etcétera, porque no le encontramos la vuelta. Entonces, lo que yo planteo es, lo central de la disciplina y el negocio no es una idea. La idea, supongamos que se materializa y termina siendo un comercial de televisión, hablaría de que lo que nosotros vendemos es un producto. Si efectivamente lo que nosotros hacemos son ideas, más allá de que las ideas no son un producto en sí, cuando se materializa en un comercial o en una pieza gráfica, etcétera, se transformaría en un producto. Pero si eso no es así, y es como planteo yo al principio, que la publicidad funciona por sí sola, al no ser un producto, necesariamente es un servicio. Entonces, lo que nosotros hacemos es brindarle a nuestros anunciantes un servicio, no un producto. Y por lo tanto caemos dentro de las industrias de servicio. Acá voy a hacer un paréntesis. Yo una vez hablé con Adriana Amado, que no sé si ustedes la conocen, es una especialista muy renombrada en comunicación, y hablando de este tema, y ella plantea que cuando nosotros hablamos de industria de servicios, en Argentina en particular y en general en los países de habla hispana, está mal vista porque la palabra servicio se asocia a servidumbre. Entonces, los que trabajamos en servicio tratamos de ocultar que trabajamos en la industria del servicio, porque eso implicaría que estamos somos parte de una servidumbre de los anunciantes en este caso. Dice que en inglés eso no sucede, que se considera a la industria de servicios tan importante como la del producto. Yo no sé si es verdad o no lo que dice Adriana, me parece interesante, pero lo que sí es cierto es que yo creo que estamos en la industria o en el sector de las empresas que trabajan en servicio y no en producto. Y dicho esto, si estamos en ese mundo de las empresas que proveen un servicio y no necesariamente un producto, lo que deberíamos tratar de hacer es ver cuáles son aquellas empresas o aquellos sectores o aquellas industrias más parecidos a nosotros, y a mí lo que me parece es que deberíamos empezar a enfocarnos en las consultoras. El sector consultoría, lo que hacen las grandes consultoras o las consultoras en general es cuando un anunciante o una marca o una empresa, alguien tiene un problema en su negocio de cualquier tipo, las consultoras se acercan, analizan la problemática, analizan la situación, tratan de buscar cuál es el problema que están teniendo, validarlo o corregirlo si es otro, y una vez hecho eso, es una propuesta de cómo resolver ese negocio. Podría cambiar consultora por agencia de publicidad, es más o menos lo mismo, ¿no? Nosotros vienen los clientes y nos cuentan que tienen un problema, y la solución que nosotros les damos es una solución de comunicación, pero el formato de acercamiento a las agencias de publicidad, a los anunciantes por parte de las agencias de publicidad, es similar. Es un anunciante tiene un problema y nosotros tratamos de encontrar una solución. Generalmente la solución, hasta hace
20 años era un comercial de televisión. Ahora no necesariamente es un comercial de televisión, pero básicamente lo que hacemos nosotros es ese tipo de trabajo que implica formalmente una consultoría. Y me parece que lo que nosotros tenemos que hacer es pensarnos como empresas, como agencias, desde ese lugar. Si nosotros nos pensamos a nosotros mismos como empresas de servicio y no que fabricamos productos, y dentro de servicio que somos consultorías, por ahí podemos empezar a cobrar por efectivamente lo que hacemos y podemos entender que es el producto que o el servicio que los clientes esperan de nosotros. Una cosa que es importante, cada vez que yo digo todo esto es inevitable, y seguramente ustedes me hagan la misma pregunta en cualquier momento, es ¿qué pasa con la creatividad? Si la creatividad, dicho todo esto, no tiene importancia. Y yo digo, no, como dije antes, la creatividad es muy importante porque hace que la publicidad sea más eficiente. O sea, nosotros podemos seguir haciendo publicidad hoy de cualquier marca o producto que querramos o servicio, y si esa campaña que hacemos le ponemos valor agregado en términos de creatividad, va a ser más eficiente. Eso no se modifica. Entonces yo creo que es muy importante la creatividad. Pero lo que sí veo es que los anunciantes no esperan de nosotros esa creatividad, porque ellos saben que la publicidad funciona solamente por ser publicidad, no porque sea buena publicidad. Y la idea de hacer buena publicidad es un proceso complejo, no es sencillo. Todos los que tenemos acá más de, pongamos, 35 años, sabemos que la mayoría de las veces que llevamos ideas a nuestros anunciantes, los anunciantes las rebotan. Generalmente, la palabra que más escuchamos nosotros en publicidad por parte de nuestros anunciantes o nuestros clientes es no. De cada 10 ideas que presentamos, 9 van al tacho basura. Y eso es porque es muy difícil resolver un montón de cosas que tiene que ver con la vida del anunciante cuando la idea creativa es muy poderosa. Y si ustedes se fijan en lo que yo estoy planteando, que es un poco, creo que lo está en el libro, es la mayoría de la publicidad que nos rodea es normal. Muchos dicen que es mala, yo no quiero ser mal pibe, pero es normal, no tiene unas grandes ideas. Tratan de recordar la publicidad que vieron hoy mismo, cuando entraron a sus redes sociales, etcétera, si efectivamente les pareció muy buena. La publicidad muy buena es escasa, es muy escasa, y demuestra lo que yo estoy planteando, que los que hacen publicidad normal no son tontos, son todos partes de grandes empresas que ganan mucha plata haciendo publicidad que no se destaca. Lo que sí sucede es que las grandes marcas o los grandes anunciantes o ciertos tipos de industrias necesitan de más creatividad. Pero eso no habla de toda nuestra industria. Toda nuestra industria no necesita de grandes ideas. Entonces nosotros, para resolver nuestra crisis, no deberíamos generalizar lo que le pasa a una parte muy chiquitita, pocos anunciantes y pocas agencias, y llevarlo a toda nuestra industria porque nos equivocamos. Si nosotros pensamos que lo que los clientes esperan de nosotros son ideas creativas, bueno, lo que está pasando, estamos chocando hace 20 años que no podemos recuperar nada de los ingresos porque no podemos ponerle precio a lo que nosotros vendemos porque el diagnóstico es cerrado. Pensamos que vendemos ideas y los clientes lo que quieren de nosotros es soluciones, servicio y en todo caso consultoría. Así que eso es un poco lo que planteo. Por ahí, no sé si lo desarrollé bien la idea, si fui clara, es bastante compleja, y lo que me sucede cada vez que la quiero discutir es que la mayoría de mis interlocutores se enojan cuando digo todo esto porque piensan que estoy minimizando nuestra profesión y la estoy como bastardeando, y en nuestra industria. Mi respuesta, que es un chiste, es que permanentemente salen informes del prestigio de las profesiones, y la de la publicidad siempre está entre los últimos 3 puestos. Para el común de la gente, la publicidad somos vendedores de autos usados, más o menos. Más allá de eso, me parece que es un chiste. Me parece que lo que hizo que esta industria haya sido tan atractiva fue ese esfuerzo por conseguir hacer buena publicidad, porque, como decía antes, no solo ayudaba a los clientes a resolver sus necesidades de ventas, sino que impactaba en la cultura. Y ese esfuerzo me parece que no debería perderse.
Antes era más sencillo porque había mucha plata y se podía pagarle a muchos profesionales, ahora hay mucha menos plata y es mucho más difícil poder retener esos talentos que se van a otras industrias. Pero de vuelta, y para sintetizar, no quiero aburrirlos más, a mí me parece que lo importante para trabajar en esta industria es entender que los anunciantes vienen a nosotros, a las agencias, buscando soluciones que no necesariamente son ideas creativas, y que nosotros tenemos que venderles a ellos lo que ellos quieren comprar de nosotros, y si no, cambiémonos de rubro. Y entendido eso, le vamos a poder poner nuevamente precio a lo que nosotros vendemos. El parangón que yo uso es que todas estas industrias, o todos estos competidores que trabajan en consultoría o en servicio, no sé, por ejemplo, los abogados trabajan en servicio, a muchos de ellos ganan muchísima más plata que las agencias de publicidad, y básicamente es porque pueden ponerle un precio a lo que venden, y está claro qué es lo que venden, tanto para ellos como para los anunciantes. A mí me parece que en nuestra industria, lo que los anunciantes esperan de nosotros no es lo que nosotros queremos venderles a ellos, y ahí está el gran problema. Así que, bueno, entonces, espero haber sido relativamente claro, Ariel, y si no, bueno, lo seguimos charlando. No, para mí fue clarísimo. De vuelta agradecerte. Recomiendo a todos aquellos que puedan realmente leer el capítulo de Santi que está en el libro La vida digital de los medios, donde profundiza quizás un poco más de lo que lo ha hecho ahora en este corto tiempo. Pero yo, Santi, como te dije al principio, quisiera trabajar o resaltar algunos de los puntos que a mí personalmente, cuando leí el capítulo, me llamaron la atención y que quizás sirven como disparadores, ¿no? Vale. El primer punto es, vos mencionás, la presencia de una marca en los medios es suficiente para que sea relevante, respetada, era suficiente, perdón, para que sea relevante, respetada y valiosa. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿vos creés que esto sigue siendo así o esto cambió? No, yo creo que todavía no cambió. Me parece que la razón por la que eso sucedía era porque estaban en los medios. Y los medios en el siglo XX eran fundamentales. O sea, nuestro contacto con el mundo era a través de los medios. Y era unidireccional, era un caso muy raro. Nosotros no podíamos hablarle a los medios. A la tele no le podíamos hablar, a la radio no le podíamos hablar, a los diarios no le podíamos hablar. Ellos nos hablaban a nosotros y nosotros teníamos que recibir todo lo que sucedía ahí. Entonces, todo lo que sucedía en los medios era como la verdad revelada. Si estaba en los medios, existía, era verdadero, estaba validado de alguna forma. Para ser famoso, vos tenías que estar en los medios. Vos no podías ser famoso fuera de los medios. No existía el famoso fuera de los medios. El que te hacía famoso era el medio. Y entonces la publicidad cae en esa lógica. La publicidad vivía dentro de los medios, entonces lo que sucede en la publicidad le sucedía lo mismo, recibía el mismo beneficio o las mismas características de los medios. Por eso las marcas que hacen publicidad eran todo esto que vos acabas de mencionar, pero no porque hicieran publicidad, sino porque estaban en los medios, y la publicidad solamente vivía en los medios, no existía la publicidad fuera de los medios. Entonces por ese era el motivo. Entonces yo era espectador y decía, bueno, si acá el presentador de Noticias X me dice que pasó tal cosa, debe ser verdad, ¿no? ¿Cómo me va a mentir? O sea, y si ahí está una marca que hace publicidad, esa marca debe ser buena, porque ¿cómo llegó hasta ahí? Entonces me parece que esa era la lógica que le pasó a la publicidad. La pregunta es, ¿qué pasa con los medios ahora? Si los medios, porque si los medios perdieron esa característica que tenían antes, en el siglo XX, la publicidad le pasaría lo mismo. Yo creo que, sobre todo se vio ahora en la cuarentena, que aumentó mucho la audiencia de televisión, básicamente de noticieros. Yo creo que los medios todavía no, los medios en general todavía no se cayeron a pedazos. Todavía tienen una importancia relativa alta. Y cuando la publicidad está dentro de los medios, les toca las de la ley, ¿no? Me parece que está todo en revisión, o sea, ya no les creemos a los medios a ojos cerrados y a pie juntillas, o sea, eso está revisándose. Hay una revalorización de ciertos medios, no de los medios, sino de ciertas marcas dentro de los medios, y de los periodistas como tal, como parte de esos medios, pero está en revisión. Entonces me parece que a la publicidad le pasa un poco lo mismo, está en revisión. Lo que sí todos sabemos, eso es inevitable, es que la publicidad tiene un precio, hay que pagarla. Si una marca hace publicidad,
tiene plata. O sea, que alguna envergadura tiene. No cualquier marca hace publicidad. No sé cuántas Perdón que marcas te, hay en el perdón que, mundo. Debe haber millones, pero las que hacen publicidad no son millones. Pero de todas formas, lo que yo estoy tratando de entender ahora, que justamente con la pandemia fue muy interesante, es lo que sucede con las redes sociales y todas marcas nuevas que estamos descubriendo, ¿no? Que te aparecen, estás en Instagram y te aparecen marcas que desconocías, y que, bueno, ¿tendrá algún valor esa marca simplemente por estar en redes sociales? ¿O es tan barato que puede estar? perdón que te interrumpa, pero lo relaciono con lo que vos decías también. Es cierto que antes vos te encontrabas, hablo Capital Federal, por ejemplo, te encontrabas, y te estoy hablando antes de los principios del 90, te encontrabas con 4 canales, 5, si contabas Canal 2 que era de La Plata y subías y movías la antena, que concentraban toda la audiencia, con lo cual era mucho más fácil, por decirlo de alguna manera, llegar con mensajes a mayor cantidad de audiencia. Creo que la reflexión que vos hacés respecto de la importancia de la creatividad para destacarse, también va de la mano con que todo el mundo concentraba toda la comunicación en esos 4 o 5 canales, digamos. Entonces, al haber poco espacio y muchos anunciantes de la misma categoría, invirtiendo, si querés, vamos a ponerlo en igualdad, todo lo mismo, el mismo monto de inversión, el que se destacaba era, entre comillas, el que tenía un aviso, digamos, con mayor originalidad o mayor creatividad. Coincido con vos que ahora me parece que con la atomización de los medios se segmentaron las audiencias terriblemente, y ahora es como, no sé si más difícil o más complicado, porque es cierto que los mensajes tienen que estar, a mi criterio, decime si lo compartís, pero tienen que estar pensados específicamente para el medio en el cual van a ser vehiculizados. Y tomo el caso que vos decís de Absolute, perdón, y es cierto, nunca pudo tener un comercial de televisión. Y creo que hoy le pasaría exactamente lo mismo. Hoy no podría tener una pieza de video en YouTube. Exacto. O de video en Facebook. Entonces, junto un poco todo y digo, bueno, es cierto que la creatividad tenía que ser mucho más, vamos a ponerla así, ingeniosa, porque no encuentro otra palabra, en un momento donde todos estábamos mirando al mismo tiempo lo mismo, entonces, y todos trataban de comunicarnos lo mismo, entonces se destacaba el que mayor creatividad tenía detrás del mensaje. Pasa que yo lo planteo ahí, si nosotros nos ponemos a pensar, hay montones de marcas que son valiosas, que las queremos mucho, no las queremos, pero que las respetamos y que nos generan confianza y que al momento de comprar su producto confiamos en ellas y vamos y lo compramos, que hicieron publicidad que no era creativa, que no era para nada creativa, nada, o sea, hay marcas, grandes marcas, que no quiero, que nunca hicieron un aviso como la gente, nunca en su historia, y venden acarradas. ¿Y cómo lo hicieron? Básicamente porque hacían publicidad, y la publicidad funciona. Hay marcas que sí necesitan claramente de hacer buena publicidad, porque necesitan, no sé, por ejemplo, el producto no es tan bueno, o no es tan maravilloso, entonces todo el valor agregado se lo da la publicidad. Pero la mayoría funcionaba. Yo estoy de acuerdo con vos que ahora estamos en un problema muy grande, que es que la publicidad sigue funcionando, el tema es cómo hacer para que la vean, ¿no? Pero sigue funcionando. La sola idea de pensar que hay millones de empresas en el mundo, con millones de profesionales trabajando en ellas, invirtiendo en publicidad, al pedo, es una idea falsa. O sea, las empresas no son tontas, ganan plata. O sea, puede ser 1, 2, 3, 10, pero millones haciendo eso, funciona, la publicidad funciona, y hoy sigue funcionando. Nos gusta más, menos, nos irritan los posteos en Facebook, o los pop-ups que aparecen en internet, o entrar todo bien, pero la publicidad funciona. ¿Es más difícil que antes? Claramente. De hecho, no se han podido construir grandes marcas
desde que empezó esta crisis, en productos masivos. No sé, muy pocos. Todos son excepciones. Si nos podemos buscar, son todos excepciones. Todavía no encontramos la vuelta. Por eso estamos de vuelta en esta crisis que yo mencionaba. No le encontramos la vuelta. Pero la idea de pensar que la solución es hacer simplemente buenos avisos es falsa. Es parte de la premisa de que a la gente le gusta la publicidad, a la gente no le gusta la publicidad, a la gente no les interesan las marcas, no les interesan definitivamente. Por eso estamos nosotros, los publicitarios. Nosotros tenemos que hacer que a la gente se interesen las marcas, porque a la gente no les interesan las marcas, no les interesan en absoluto las marcas. Las encuestas famosas que hace Abbas de cuántas marcas podrían desaparecer sin que vos te inmute, están en el 80% y son benignas. Yo te podría decir que el 95% de las marcas podrían desaparecer mañana y a nadie se le mueve un pelo. O sea, no son importantes. Ese es nuestro trabajo, que hacer que la gente diga, esta marca es buena, la quiero tener en mi casa, quiero comprar este producto o servicio. Pero pensar que voy a hacer un aviso que esté bueno y que eso va a resolver todos los problemas es erróneo, no es así. Y no fue nunca así, no pasó, no sé por qué pensamos que eso, bueno, sí, yo ya lo dije hace un momento, fue un lapso que fue entre el 50 y el 2000, 50 años que nos confundieron, básicamente nos confundimos. Ok, ahora también es cierto que, y acá hago una separación, me parece que hay una diferencia entre construcción de marca y venta. Coincido con vos que hay muchísimas marcas que venden, y mucho, por cobertura y frecuencia, de repetición de la oferta. Es simplemente una oferta o una promo que la ponen, lo que dura la promo, y la verdad que funciona y vende mucho. Ahora, yo no sé si eso construye una marca. Bueno, depende Entonces, depende de que hablemos de construcción de marca, ¿no? Yo estoy de acuerdo con vos, pero yo te pongo el ejemplo que todo el mundo está pensando en este momento, que es Manaos. Yo creo que Manaos, entre una Coca-Cola y Manaos, yo voy a comprar Coca-Cola, la mayoría. Pero entre Manaos y Royal Caribbean, o Ersi Cola, o Goliath, probablemente compre Manaos. ¿Pero por qué? Porque hizo publicidad. No importa si era buena o mala. Pero bueno, es una empresa que hizo publicidad, que hizo los otros, ¿qué sé lo que será? Entonces, sigue funcionando ese mecanismo, sigue pasando. Entonces, cuando nosotros hablamos de construcción marcaria, tendemos a pensar en valores emocionales. Eso es lo que tendemos a pensar. Pero eso es una parte de la construcción marcaria. Una marca no es buena simplemente porque yo tenga un link emocional con ella. Es una marca que genera confianza, simplemente, que yo sé que este producto, cuando yo compre esta marca, el producto me va a performar bien. Eso tiene un valor, eso. Ahora, ¿estoy enamorado de esa marca? Y por ahí no. No necesariamente, que yo, Raid. Yo creo que nadie está enamorado de Raid, acá. Ahora, al momento de comprar para un matamosquitos, y seguramente todos pensemos en Raid, querramos comprar primero Raid. Pero claro, ¿qué emocional podemos tener con Raid? Sí, qué sé yo, la marca de mi infancia, pero si mañana desaparece y aparece otra, no pasa absolutamente nada. Bueno. Santi, te cambio un poco de tema, sigue en la misma línea, pero en un momento vos decís, los anunciantes no quieren ideas, quieren publicidad, que no es lo mismo. ¿Lo ampliás un poquitito, porfa? Sí, eso es una idea que, de vuelta, que me genera muchos problemas cada vez que la planteo, porque pareciera ser que entonces si los anunciantes no quieren ideas, ¿para qué estamos nosotros? Los anunciantes quieren publicidad porque necesitan que su producto se venda y su servicio se venda. Entonces necesitan hacer publicidad. Y por eso llaman a una agencia. Dice, mira, yo necesito hacer publicidad porque quiero que mi producto se venda más, o que rote, o todas las cosas que puede hacer la publicidad por un producto. Que son, alguna vez alguien la hizo, son más de 75 cosas que puede hacer la publicidad por un producto. Eso es lo que necesitan. Eso es lo que es. Ahora, nosotros vamos y tenemos por lo que hablamos al principio, la posibilidad de hacer una pieza publicitaria en la cual yo pueda canalizar toda mi creatividad y que encima tenga un impacto en la cultura de la sociedad. Entonces voy con todo mi esfuerzo a pensar la mejor idea del mundo. Pero el cliente no me pidió la mejor idea del mundo. El cliente me pidió publicidad. Yo voy a llevarle la mejor idea del mundo y voy a hacerlo. Ahora, cuando el cliente llega y recibe en su escritorio a la agencia de publicidad que le trae la campaña publicitaria para la marca que él pidió, que cumple con el brief, exactamente todo lo que tiene que hacerlo, que es lo que le estaba esperando, pero es recontra disruptiva. Y el tipo la mira y dice, ¿sí, esto va a funcionar? Y no sé, qué sé yo. Pero es re loca esta. La gente no se va a enojar algunos, y por ahí algunos te molesta un poco. ¿Y yo qué tengo que hacer? Si sale, ¿y mi jefe qué va a decir cuando la vea? Bueno, no sé, qué sé yo, te va a felicitar porque está buena. Pero por ahí no le gusta, porque... Y después tengo que vendérsela. Y entonces empezamos a meterlo al cliente en un problema que él no lo quería. Él no nos llamó solo para que le metamos en un problema. Nosotros, al llevar la buena creatividad, lo metimos a él en un problema. Entonces hay clientes
que confíen mucho en la agencia y dicen, bueno, ok, dale, yo me juego, y lo van y lo hacen. Pero la mayoría de los seres humanos no somos así. La mayoría de los seres humanos tenemos miedo. O sea, digo, yo me voy a meter en este quilombo, voy a probar una pieza de una campaña publicitaria que nunca se hizo, que no sé si va a funcionar, que no sé si mi competencia me va a criticar, que no sé si mis clientes me van a insultar, que no sé si mi jefe me va a pegar, si mis amigos en el fin de semana cuando comamos a la asado van a decir esa porquería hiciste vos. Toda esa problemática, eso le pasa a los clientes. Son seres humanos, igual que nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos con grandes ideas, no, él no está esperando eso. Él quiere hacer una campaña de publicidad que salga, que esté bien, que cumpla con todo, que funcione más o menos bien. Estoy hablando de la mayoría. Hay excepciones. En este momento, todos los que estamos acá, estamos viendo la mayor excepción, porque ahora que tenemos acceso a toda la información lo podemos ver, que es Fernando Machado de Burger King. Fernando Machado, mira a sus agencias y le dice, tráiganme más creatividad, más, porque él lo pide. Pero es una excepción. O sea, todos estamos hablando de Fernando Machado, porque es Fernando Machado. No hay 500 Fernando Machado, hay uno solo que está en Burger King y pide eso. La mayoría de los anunciantes no son así. No son así. Lo que ellos quieren es, che, yo te contrato a vos, haceme publicidad. De vuelta, publicidad en el amplio sentido de la palabra, no un comercial de televisión. Haceme una campaña de publicidad que ayude a resolver mi problema de ventas de mi producto o servicio. Y eso es lo que ellos esperan de nosotros. Ahora, muchas veces nosotros vamos, les llevamos grandes ideas que ellos no quieren y los convencemos y salen. Y nos sentimos contentos. Bueno, yo creo que eso no hay que dejarlo. O sea, básicamente, uno debería ser, por amor a la profesión, tratar de llevar la mejor idea posible y convencer al cliente de que haga la mejor idea posible. Eso no debería perderse. Yo no estoy diciendo que no se deba hacer. Lo que quiero decir es, tenemos que entender qué es lo que él está comprando para entender cuando vamos qué es lo que le está esperando. Porque si no entendemos eso, si nosotros pensamos que él quiere una idea y le llevamos una idea y no nos la compra, nos enojamos. Nadie no la vio, es que no la quería. O sea, eso es lo que hay que entender. Para mí, por eso decir, una cosa es entender la situación, entender en qué sector estamos, en qué disciplina estamos y lo que hacemos, y otra cosa es qué queremos hacer después. Son dos cosas distintas. Pero hay, no sé, de la historia de publicidad, ¿cuántas agencias hay de publicidad? En Argentina debe haber 2000 ahora, pero en la historia deben haber habido millones. ¿Y cuántas se destacaron? Muy poquitas, muy pocas, porque los clientes no quieren eso. La mayoría, no siempre hay una excepción. Nosotros, todos, me incluyo, trabajamos para esa excepción. Yo quiero estar quiero tener los clientes más creativos, quiero trabajar en la agencia más creativa, quiero hacer la publicidad más creativa, porque es la que más satisfacción nos da. Pero una cosa es querer hacer eso y otra cosa es estar en una industria que no espera eso. Eso es lo que digo. Los clientes quieren publicidad, no quieren ideas, como un todo de clientes, ¿no? No sé si fue claro. Clarísimo. Santi, te leo alguna pregunta que nos hace, en este caso, Álvaro Salcedo. Dice, Santiago, muchas gracias por la charla y por las ideas. Sobre el punto de la concepción de las agencias creativas como consultoras, ¿cómo crees que debería cambiar el perfil de los ejecutivos de cuentas? Pienso en los consultores de las grandes consultoras tipo McKinsey, son gente con otro perfil, con mayor años de formación académica en negocios, buenos con el análisis, buenos con los números y las finanzas, pero quizás no con el lado creativo tan desarrollado. De eso ya se dieron cuenta, por eso lo de Accenture con Droga5. Pero ¿cómo cambiar el chip de la gente de cuentas para que sean personas que identifiquen los problemas de los clientes y no solo tomen los pedidos de comunicaciones de los clientes? Hay que considerar que las consultoras muchas veces llegan a niveles altos de las empresas y las agencias creativas a veces solo llegan a marketing o comunicaciones. Bueno, vos algo en el artículo escribís respecto de eso también, ¿no? Lo dicho, sí, que lo pueden leer, pero para hacerlo, para hacer una síntesis, lo que yo digo es, las agencias no deberíamos ser consultoras. Lo que deberíamos hacer es, si nosotros trabajamos lo que hacemos nosotros es un servicio, y dentro del servicio buscamos a alguien que nos ayude a ver cómo nos orientamos, el más cercano son las consultoras. Ahora, si yo agencia me transformo en consultora, dejo de ser agencia. Y los clientes ya no van a, o sea, voy a competir con Accenture, y voy a perder, porque Accenture tiene otra forma. A mí me parece que una cosa es entender el servicio de las consultoras y cómo se organizan, y cómo venden su servicio, y cómo son remunerados, para tratar de ver qué podemos hacer nosotros con lo nuestro. Lo que sí yo veo es que las consultoras, cuando van a los anunciantes, a las empresas, y tratan de recabar cuál es el problema, y plantean soluciones, lo hacen usando un método de ingeniería. O sea, generalmente son procesos
y son como una mente ingenieril, por así decirlo. Nosotros hacemos lo mismo, pero no tenemos la formación de ingeniería, sino que tenemos el pensamiento creativo, por así decirlo. Vamos, tratamos de detectar cuál es el problema, buscamos toda la información posible para hacer el problema, y cuando empezamos a resolverlo, aplicamos un proceso que es creativo. Que alguien se aprovechó de eso, derivó y creó el famoso design thinking. Pero básicamente lo que trata de hacer, lo que hacemos nosotros sin darnos cuenta es eso, es a un problema le planteo una solución, pero la forma de llegar a la solución nuestra no es la misma de las consultoras. Ahora, como modelo de negocio es muy parecido, o sea, un problema y yo le planteo una solución, esencialmente lo que es. Entonces, eso es lo que quiero decir. Ahora, yendo a la primera parte de la pregunta, de que decía cómo deberían ser la gente de cuentas, yo creo que muy distinto de lo que son ahora, no deberían ser. No es muy distinto. Es decir, mira, yo me tengo que sentar con un anunciante para entender cuál es su problema. Generalmente los anunciantes nos dan el brief, y en el brief está la solución al problema. La solución de ellos. Dice, yo tengo un problema, nos dicen, yo necesito hacer una campaña para aumentar la venta de tal producto. Y nos cuentan toda la característica del producto. Nosotros tenemos que sentarnos y decirle, ¿y por qué quieres aumentar la venta de tal producto? ¿Te pasa algo? ¿Es un lanzamiento? ¿Es un producto que no rota? Y cuando descubrimos cuál es el problema verdadero, por ahí la solución deja de ser una campaña de publicidad y pasa a ser otra cosa. Por ahí cambiar la distribución, modificarla en el punto de venta, cambiarle el packaging, renombrarlo, etcétera, etcétera. Y entonces a mí me parece que la persona de cuentas el único cambio que debe hacer es tratar de entender el problema detrás del pedido. ¿Cuál es el verdadero problema? Y ser más inquisitivo en eso. Ahora, si empezamos a copiar las consultoras, dejamos de ser agencia y pasamos a ser consultoras. Lo podrían hacer algunas si quieren, ¿no? Pero, ¿para qué? Ok. Pablo Milano dice, tal vez dentro de 20 años las empresas que no hayan visto publicidad tradicional, porque va a ser cosa del siglo XX, ni siquiera piensen en hacer publicidad. Puede ser. Yo creo que se sigue haciendo publicidad. Se hace todo lo que hace, todo lo que dice una marca, todo lo que habla, todo no importa el formato, es publicidad. Sí, es comunicación en cualquiera de sus formatos, digamos. Yo lo que digo es que la publicidad es la cara amable de la venta, ¿no? Lo que nosotros hacemos es ayudar a hacer un trabajo de ayuda para el vendedor, cuando tiene que vender un producto, es todo lo que está fuera del alcance del vendedor. Entonces, de alguna forma u otra, me parece que la publicidad como tal no va a desaparecer. Sí me parece interesante lo que dice Pablo, porque, por ejemplo, en nuestra agencia ya está trabajando una chica que nació en el siglo XXI, ¿no? Y para ella todo esto es chino. O sea, yo le hablo de esto y me mira y dice, ¿qué es un comercial de televisión? ¿Qué es un canal de aire? ¿No? ¿Qué es un canal de aire? No entiende la diferencia entre canal de aire y un cable. No sabe que es un medio tradicional, no tiene ni idea. Entonces, para ella todo esto no es un problema. La crisis de la publicidad para ella no es, ella la publicidad es esta. Y sobre eso, claro. y nada, ya es la primera, en 10 años tendremos un montón de profesionales que, como dice Pablo, no tienen la más remota idea de lo que fue antes. Lo que sí es interesante, de vuelta, todo esto venía a cuenta de cómo poder resolver una crisis de las agencias de publicidad que están perdiendo sus ingresos porque, en mi opinión, no saben el producto que están vendiendo y no lo pueden cobrar. Si la publicidad muta, tendrá que mutar el formato pero, de las agencias o lo que fuera, pero básicamente lo que para mí es importantísimo en el diagnóstico es decir, ¿en qué negocio estoy? ¿Por qué me contratan los clientes? ¿Tengo yo ese producto o ese servicio que me están comprando? ¿Y qué precio le pongo para poder venderlo? Esencialmente es eso. En línea con eso, en tu capítulo, vos mencionás que hay como, te diría, 2 tipos de agencia y 2 tipos de anunciantes. Haces como 2 subgrupos. Dentro de las agencias decís las idea based, ¿no? Las basadas en ideas, y las service based. Las de idea, 5% de los anunciantes, y las de servicio, el 95% de los anunciantes. Y después decís que hay 2 tipos de anunciantes, los normales y los especiales. ¿Amplías un poquito todo esto para que los chicos lo entiendan? Básicamente es las ideas que están centradas, las agencias que están centradas en las ideas son los que podemos llamar una boutique creativa, ¿no? Son aquellos que dicen, mira, yo quiero solamente hacer publicidad buena. No me interesa hacer publicidad normal, quiero hacer solamente buena. Entonces me voy a focalizar en eso. Y solamente voy a trabajar con los clientes que hagan esa publicidad. No me interesa armar una estructura grande para resolverle un día a día a un anunciante. Por ejemplo, por decir algo, una empresa de retail
permanentemente tiene que sacar avisos de oferta. Permanentemente. No puede parar. Oferta. Estas agencias dicen, yo no quiero hacer eso. No quiero hacer avisos que se hagan como chorizos. A mí lo que me interesa es una gran idea. Entonces, por eso son pocas. Y son muy poquitas. Concentran la mayoría del talento, pero son minoría. Y todos los que estamos acá ya las tenemos en nuestra cabeza. Sabemos de qué agencias estoy hablando. Y lo mismo pasa en todo el mundo. Es muy parecido. Y el resto son agencias que, aunque no por lo que decía antes, aunque no se den cuenta, son agencias de servicio que le plantean un servicio enorme a un cliente que necesita que la publicidad esté en tiempo y en forma en los medios que haya contratado. Todos los medios, no solo los tradicionales. Y tenemos una estructura, esas agencias tienen una estructura enorme para poder resolver esa problemática de los anunciantes, que son la mayoría. La mayoría de las agencias son así. ¿Pueden hacer grandes ideas esas agencias? Claramente pueden hacerlo. Bueno, les cuesta más, porque los anunciantes fueron a ellas no pensando en buscando grandes ideas, sino buscando un servicio, no como las otras. Y luego, después, cuando hablo de los anunciantes, en realidad no necesariamente son anunciantes que son siempre así, son por momentos. Burger King siempre fue un anunciante bastante flojo, hasta que apareció este señor, y se transformó en un anunciante interesante. O hay marcas como, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola necesita sí o sí de grandes ideas. Su producto es un producto que nosotros queremos, pero básicamente porque tomamos publicidad. Cuando nosotros tomamos Coca-Cola, estamos tomando la publicidad de Coca-Cola. Si eso desapareciese, no sé cuánto tiempo más dura Coca-Cola con eso. Por lo tanto, sí necesita de grandes ideas, porque en el momento en que la publicidad empieza a ser mala y nosotros empecemos a darnos cuenta que estamos tomando un jarabe azucarado, se le va a complicar a Coca-Cola. Entonces, me parece que hay ciertas marcas y ciertos productos que requieren de buena publicidad. O aquellas que quieren ser extremadamente grandes. O sea, cuando vos querés una escala enorme, y bueno, tenés que destacarte, ¿no? Es como, tenés que llamar la atención. Pero, digo, por eso son pocos. De vueltas, cualquiera que no me crea puede sentarse ahora, agarrar un papel, un lápiz o una computadora y ponerse a escribir las grandes marcas con grandes campañas publicitarias que recuerda y van a ver que es una lista corta, no es una gran lista. Bueno, esas son las que quieren este tipo de agencias. Te leo. Álvaro responde, gracias por la respuesta. Bernardo, si me permitís una pequeña consulta, ¿hacia dónde, esto va a Bernardo, pero te lo transmito también a vos, ¿hacia dónde crees que se debería dirigir la educación publicitaria entendiendo todos estos cambios que vos estás mencionando? A mí me parece que hay una parte importante que es entender, tratar de entender a los medios, porque toda la publicidad que nosotros estudiamos, todo lo que estudiamos nosotros está basado en el formato de medios del siglo XX, que era un formato que desapareció. Que es muy interesante, aparte, tener en cuenta, porque se creó en el siglo XX. En la historia de la humanidad no había pasado. O sea, en la historia de la humanidad, los que tenían que emitir mensajes necesitaban de intermediarios, todos. Un rey necesitaba un intermediario, no podía hablarle a todos sus súbditos, no había forma de que le hablara a todos sus súbditos. Entonces necesitaba alguien, él le bajaba el mensaje y se lo llevaba. Y así fue toda la historia de la humanidad. Por eso no existían marcas antes. Cuando aparecen los medios masivos electrónicos de comunicación, primero la radio y después la televisión, se modifica eso. Básicamente, ahora todos podían hablar directamente con la gente. Un rey salía en la radio, cadena nacional, y todos sus súbditos, todos lo escuchaban. Un presidente lo mismo. Y de eso se aprovecharon las marcas. Pero eso se terminó ahora de vuelta con Internet. O sea, ahora haces una cadena nacional y nadie lo escucha. O sea, tiene 3 puntos rating, el resto puede pasar desapercibido. Entonces, la forma, ahora de vuelta, se necesitan intermediarios. Entonces, me parece que lo que hizo la educación, la educación, volviendo a la pregunta esta, fue todo lo que se aprendió en el siglo XX, que fue una anomalía. Entonces, lo que debería hacer la educación es tratar de decir, bueno, genial, es bueno conocer eso, porque es la historia o lo que viene detrás nuestro, es todo el aprendizaje que podemos tener de eso, pero tenemos que volver a aprender el funcionamiento de los nuevos medios y cómo la gente se relaciona con los medios, con las noticias, con la información, con las marcas, etc. Y nada, me parece que es prueba de error, qué sé yo, no sé. Te leo. Boris Salazar dice, ¿cómo marcaría las diferencias entre agencias service-based y un diseñador freelancer o estudio de diseño, teniendo en cuenta el objetivo de esas piezas es funcional? Entre paréntesis, vender. Sí, casi no hay diferencia, me parece que simplemente es la escala. Claramente un retail por ahí necesita tanto volumen que un diseñador no se lo puede dar, pero si no necesita mucho volumen puede funcionar. De hecho, lo mencioné al pasar, pero todas las marcas que están apareciendo en Instagram, marcas desconocidas, están manejadas no por agencias, están manejadas por o el propio dueño de la marca o por el diseñador freelance o lo que fuera.
Yo no quiero hacer esta charla muy larga y muy compleja, pero parte de lo que yo pienso y alerto a nuestros colegas es la inteligencia artificial, porque mucha de esa publicidad masiva, que no tiene valor agregado, Sí, te escuché. se va a poder hacer con inteligencia artificial. El aviso de retail que comenté hace un rato, lo va a poder hacer, no va a necesitar Sí, una sí. persona que lo haga. Es tan básico, tan elemental, que alimentando a la inteligencia artificial lo va a poder sacar rápidamente, y los Bueno, anunciantes no lo van a pedir. Pero bueno, eso es para... Invítenme para sí, otra sí, charla. sí. Sí. Sí, no, te lo escuché decir varias veces, e incluso te escuché decir que en ese sentido, entre comillas, las personas de cuentas estamos como más protegidas que el área creativa, ¿no? A ver si hay alguna pregunta. No están apareciendo preguntas. Si quieren, por favor, formularlas a través del chat. Yo me quedo simplemente, y no quiero abusar de tu tiempo, como decís vos, la estamos haciendo muy larga, pero ¿cuáles crees que son, o si podés marcarme la cancha en el sentido de la gama de servicios que hoy una agencia puede ofrecerle a un cliente? Hoy, infinitos, mucho más que antes. Lo que sí nos pasó a nosotros que fue parte, no lo quería ahondar porque si no se vuelve muy denso, pero vos recordás, cuando nosotros empezamos a trabajar en publicidad, básicamente hacíamos comercial de tele, aviso de Sí, gráfica, sí, aviso de vía pública, spot de radio, y por ahí algo medio raro que era un sí, folleto. De vez en cuando hacíamos un sí. folleto, era como, wow, algo Y la vía novedoso. pública era un fotograma del comercial, por lo general. Eso era todo lo que hacíamos, todo. Ahora una agencia de publicidad, la llaman y le piden de todo, cualquier cosa. Dicen, hay agencias de publicidad, que hacen atención al cliente en redes sociales. O Sí, sea, claro. Sí, sí. transformaron a un community manager que estudió por ahí diseño gráfico, que trabajó de cosas porque hacen unos lindos posteos en Instagram, y de golpe está respondiéndole a una mega compañía a través de redes sociales en atención al cliente. O sea, las agencias de publicidad ofrecen todos los servicios. De vuelta, si nosotros, de toda esa mega amplísima gama de servicios que puede hacer una agencia de publicidad, lo que tenemos que pensar es qué es lo que quiere el cliente de nosotros. ¿Quiere soluciones? Bueno, nosotros todo esto vamos a llevar soluciones, servicios, que pueden ir de donde sea. Yo creo que el gran cambio las agencias que quieren hacer un cambio deben pasar de ser o especializadas o integrales en integradoras, porque es muy grande. O sea, me parece que la clave es, una agencia debería ser integradora. Yo te puedo resolver, si entiendo cuál es tu problema, te puedo proponer una solución a ese problema. Por ahí no la puedo ejecutar yo, pero si soy una agencia integradora, sé con quién te la puedo resolver. Claro, claro. Que un estudio de diseño o un diseñador gráfico freelance no lo podría hacer. Eh, pero va por ahí. Bueno, de mi lado creo que, nada, de vuelta, agradecerte, Santi, el tiempo, la explicación, la charla. Siempre es un placer hablar y escucharte hablar. Yo espero que Eh, todos los que están acá, que traten de... eh, dos cosas. Que no piensen que los clientes van a comprarlos por las ideas. Los van a comprar por publicidad. Ahora, eso no implica que no nos esforcemos por hacer buenas ideas. Son dos cosas distintas. Cuando un cliente me llama, quiere que yo le haga publicidad. Ahora, yo puedo hacer el mayor esfuerzo para vender la mejor publicidad del mundo. Lo puedo hacer, lo debería hacer. Pero que no debería haber una frustración cuando eso no suceda, porque los clientes no esperan eso. Dicho eso, después me parece que no sé cuánta gente joven hay acá, pero esas son la clave que nos van a ayudar a resolver esta crisis. Yo no sé, la mayoría no lo sabe, pero cuando empezó la televisión, les llevó casi 20 años descubrir el formato de spot publicitario. sí, sí, claro. Mucho Sí, sí. tiempo les llevó, mucho tiempo, porque lo que hacían eran spots de radios filmados. Pues no sabían cómo era el medio. Les llevó mucho tiempo hasta decir, podemos contar una historia en 15 segundos o en 20 segundos. Clic. Bueno, ahora estamos en la misma situación. Los que lo van a resolver es la gente joven, básicamente, porque tienen menos pasado. Una última pregunta, me tomo el atrevimiento porque quizás tiene que ver con el bootcamp de cuentas, ¿no? O engloba quizás todo lo que estamos tratando de conseguir al armar un bootcamp de cuentas. ¿Qué tiene que tener hoy un líder de cuentas? ¿Qué características buscás vos? Hoy vos estás buscando un director de cuentas para alguno de tus equipos y haces entrevistas. ¿Dónde pones el foco?
¿qué buscas? ¿Qué skills crees que tiene que tener? Hablando solamente de skills. Uno, que tenga la capacidad de integrar equipos, no solamente trabajar en equipo, porque eso te lo damos por descontado si trabajas en publicidad, sino de integrar los equipos, de cómo armar un equipo, formarlo y y liderar ese equipo para que forme, para que avance. Me parece que eso es una tarea claramente de la persona de cuentas, más allá de que el liderazgo creativo por ahí venga del departamento creativo, pero el equipo como un todo para resolver una problemática, hay que integrarlo, hay que armarlo bien, los recursos que van a ser parte de eso no están dados, hay que saber buscarlos, y liderar ese equipo para que funcione, me parece que es una tarea de la persona de cuentas. Y la segunda es la posibilidad de poder... yo no quiero que la gente de cuentas sepa del negocio de mi cliente, sino que sepa cómo buscar los problemas que el cliente tiene. Y que cuando vaya a los clientes pueda detectar esos problemas, descubrirlos, traerlos, hacer algo con eso y transformarlos en una fuente de inspiración para que la agencia trate de encontrar una solución. Va por ahí. Excelente. Creo que no hay mejor cierre para esta charla, Santi. Englobaste todo lo que queríamos escuchar. Así que de mi lado, muchísimas gracias. Te dejo unos minutos a Bernie para despedirnos. Y bueno, espero verte pronto, que nos Dale. podamos ver pronto, no a través de una pantalla. Exacto. Bueno, muchas gracias. Gracias a Bueno, vos. nada, reitero el agradecimiento de Ariel. Como te comentaba la otra vez, cuando hicimos la presentación del libro, me encantó la claridad por esto de los conceptos y lo que implica el tema de admitir que somos una industria que damos servicios. Y todo lo que eso implica, decir, bueno, si damos servicios de consultoría, o sea, ¿cómo podemos ser la mejor industria de servicios? ¿Cómo podemos cobrar? ¿Cómo podemos pagar mejor a la gente? ¿Cómo podemos valorizar o revalorizar lo que hacemos? Y donde la idea es un valor agregado, pero claramente, vendemos servicios y con todo lo que implica. Así que nada, muchas gracias por la charla, muchas gracias por estar. Gracias, No sé Bernie, si hay placer algún como mensaje final, y si no, ya te No, invitaremos para la otra charla de inteligencia artificial. no, para mí el mensaje final es, yo lo dije varias veces, pero para mí es importante porque es lo que generalmente caigo en la discusión con todos mis colegas. Son dos cosas distintas, entender en qué industria estás y después ser el mejor en esa industria. El problema que yo veo como diagnóstico de problema es que nosotros pensamos que estamos en una industria que no es. Lo llegué a escuchar, sobre todo en Inglaterra, un debate muy grande que decía que la publicidad era parte de las industrias creativas. Que es un error garrafal. Las industrias creativas es la música, el cine, pero no la publicidad. Entonces, si grandes agencias piensan que están en la industria creativa, simplemente porque tenemos creativos trabajando en las agencias, es un error, es un gran error. No estamos ahí. Podemos ser los más creativos del mundo, pero no estamos en la industria creativa. En la industria creativa están los músicos de vuelta, o los cineastas, pero no nosotros. Así que, pero eso no implica que tratemos de hacer el mejor trabajo posible. O sea que son dos cosas distintas. Hay que hacer el mejor trabajo posible y creo que creo que, bueno, lo que hace la Miami, un chivo para vos, es tratar de formar a los mejores profesionales en su rubro, incluyendo los más creativos. Perfecto, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí están preguntando por el capítulo o el título del libro. Lo voy a mencionar acá en la cámara. Perfecto. La vida digital de los medios de la comunicación, de Editorial Granica. Y vamos a postear, es más, puedo postear acá si les interesa, puedo poner el link de dónde se puede comprar el libro que me lo pasó el otro día Leandro. Y nada, me parece que está bueno el espacio yo creo que este libro es parte de ese debate, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo podemos empezar a tener el debate hacia dónde va la comunicación? Cuáles son los desafíos que tiene la industria que encuentran los anunciantes y cómo podemos... no tengo el link acá a mano, pero bueno, lo vamos a postear. Y también te preguntan... En las redes sociales está, perfecto, sí. Y vamos a subir la charla al canal de YouTube, así que bueno, pueden conseguirla ahí. Estuviste muy bien, ¿Sí? no fue... Sí. Así que nada, muchas gracias a todos. Bueno.
en otra charla hablaremos de la inteligencia artificial. Nadie. Perfecto. Bueno, Bueno, gracias un amigos, abrazo. un placer.